bueno, os hemos convocado para hacer un balance de la situación actual tras las elecciones. Ya han pasado pues unos días, ya 10 días desde las elecciones, y daros cuenta de los pasos que hemos dado desde Bildu. Estos pasos están en la línea con la que nos comprometimos ante la sociedad para hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para alcanzar el cambio político y social. Desde Bildu queremos llevar a las instituciones las demandas de la ciudadanía. Queremos ser el altavoz de los navarros y navarras que mayoritariamente quieren un cambio y así lo han expresado en las urnas. En este sentido, tras las elecciones, ya dijimos que nuestros 7 parlamentarios y nuestros 184 concejales de la coalición estamos al servicio del cambio, estamos al servicio de la paz, de la normalización política y de la apertura de las instituciones a la sociedad. Reiteramos que todos y cada uno de los votos que hemos recibido, todos y cada uno de los votos, van a ser activos en esa labor para construir otra Nafarroa. La Nafarroa que nos merecemos, que se base en un modelo socioeconómico de izquierdas, socialmente más justo, con unos servicios públicos de calidad, donde se respete la pluralidad, donde se defienda e impulse nuestra cultura y nuestra lengua. Desde el día siguiente de las elecciones, mostramos nuestro compromiso para articular la mayoría social y progresista de Navarra con el objetivo de propiciar el cambio que necesitamos. Y afirmábamos, y seguimos afirmando, que para ello el primer paso indispensable es desalojar a la derecha navarra de las instituciones. Con esa premisa hemos mantenido reuniones con Nafarroa Bai y con Izquierda Esquerra. En estas reuniones hemos hecho una valoración conjunta de la situación postelectoral y todos coincidimos en que el cambio es necesario y es urgente. Un cambio que debe estar basado en contenidos y que pasa necesariamente por desalojar a UPN del poder, desde el respeto a la idiosincrasia de cada fuerza política y siendo conscientes de la pluralidad de la representación abertzale, progresista y de izquierdas. Reiteramos nuestro compromiso para anteponer lo que nos une frente a lo que nos separa y nuestra disposición para trabajar en buscar puntos de encuentro para generar ese cambio. Todavía, en estos momentos, el Partido Socialista de Navarra tiene en su mano abrir las puertas al cambio político y social. Otra vez más, reiteramos, decimos alto y claro que nuestros votos están encima de la mesa para desalojar a UPN del poder. El PSN sabe que una alternativa a Unión del Pueblo Navarro es posible y nuestros votos y nuestra disposición al encuentro sigue vigente e intacta. Que Yolanda Barcina gobierne Navarra no depende ni debe depender de decisiones que se tomen en Madrid. No hay excusas. En la Comunidad Autónoma Vasca, el Partido Socialista de Euskadi no ha tenido problema en hablar con Bildu e incluso ha expresado su disposición para llegar a acuerdos puntuales en temas como fiscalidad. Aquí, en cambio, todavía estamos esperando una respuesta a las llamadas que desde Bildu se han realizado. Aunque no olvidamos, y tenemos que afirmar, que en los diferentes ámbitos municipales esos contactos están ya de facto existiendo. La ciudadanía, con su voto, expresa quién quiere que le represente. Y tenemos un mandato claro. La sociedad habló el día de las elecciones y tenemos la obligación de secundar aquello que para esa misma sociedad es una prioridad, y es el cambio político y social. Desde Bildu vamos a explorar y a trabajar hasta el último minuto en cumplir nuestro contrato con la ciudadanía, con absoluto compromiso y coherencia.